Quiero compartirte uno de los peores errores que acabo de cometer en el nombre de Jesús para inspirarte a tú llenarte de sabiduría para no cometerlo. Cuando llegamos a profundizar en la escritura del Señor para creer y obedecer aquello que escrito está y no variar de ahí, ahora el siguiente paso es prepararnos para recibirlo y poder administrarlo. Por ejemplo, si tú estás pidiendo sanidad en tu cuerpo, el cómo mantener ese milagro después de que lo recibas y no te vuelvas a enfermar en esa área por lo que estás comiendo, por lo que estás consumiendo o a lo que te estás exponiendo. Por ejemplo, si estás creyendo en un milagro financiero, que Dios va a prosperar lo que hoy tienes en tus manos, ese talento, eso que vas a comenzar a emprender, a vender, a promocionar, ¿cómo vas a mantener tus finanzas para nunca más volverte a endeudar? Te tienes que preparar para ello. O en el caso de una restauración familiar, a la hora de ya todos estar nuevamente coexistiendo bajo el mismo techo, ¿cómo van a mantener la armonía familiar, esos límites sanos para nunca más terminar como perros y gatos? Bueno, aquí te cuento el peor error que cometí. Nos venimos en octubre 2024 de regreso a Estados Unidos, puesto que ahora Daniel está administrando el restaurante que su madre fundó hace más de 20 años. No estábamos preparados para venirnos como familia. Daniel estaba viviendo en el sótano de una casa que alquila, de la cual en el primer nivel vive otra familia, y aquí en el sótano solo tiene una habitación. En octubre venimos 5. Daniel, mi persona, nuestros 2 hijos y la persona que en Guatemala nos ayuda en casa y que aquí nos está apoyando. En una habitación. Pero veníamos en fe, es un sacrificio a corto plazo. Vamos a orar y creer por una casa y el Señor va a abrir caminos donde visiblemente no los hay. Y comenzamos orando, pero de repente con el temor que todo estaba caro, que no era la época para comprar y nos fuimos acomodando. Noviembre, diciembre, hasta que en enero comienza nuevamente la incomodidad porque ahora mis hijos comienzan a estudiar y aquí estamos todos juntitos y revueltos. Entonces un día comienzo a encontrar una escritura de la cual profundizo y me doy cuenta que la bendición del Señor aún incluye casas de las cuales edificamos y ahí vivimos. Y me sostengo de esa escritura y le digo a mis hijos, vamos a ir a esa área donde con papá vamos a pescar, hay un laguito precioso, las casas son justamente como yo he querido desde que viví aquí en Estados Unidos hace muchos años, de ladrillo, con chimenea, cerca del lago, de esquina para poder ahí ir a pescar, meditar en la palabra del Señor, grabar estos videos, ya no con este fondo, y me llevo a mis hijitos en una travesía de conquista. Y ahí vamos manejando y no hay ni una casa a la venta en esta área. Es un área difícil porque por lo general estas casas fueron construidas como en 1969 y las van heredando. Entonces es muy difícil que vendan o alquilen en esa área. Pero dijimos, Señor, para ti no hay nada imposible. La riqueza de los impíos pasa a las manos de los justos. Y entonces estábamos manejando por cada cuadra de este vecindario y comencé a preguntarle a mis hijos, ¿cómo les gustaría una casa aquí? Y yo leí el libro de la cuarta dimensión del pastor coreano David Yonggi, del cual habla de pedirle específicamente a Dios de lo cual tú estás creyendo y sabes que es conforme a su voluntad. Y entonces, pues Danielito me dice, ay mamá, con que tengamos un techo sobre nuestra cabeza. De hecho, yo estoy feliz viviendo en una habitación, ahí todos juntitos, porque ¿qué crees? Duermen a la par de nosotros y a ellos les gusta estar acompañaditos cuando duermen. Y te imaginas que precisamente como matrimonio no es lo mejor. Entonces le digo, Mateito, ¿y qué te gustaría a ti? Ay, mami, y empezamos a ver casas. Mira esa, no, que no tenga gradas para subir porque por las bolsas del supermercado, que tenga una ventanita salidita, que tenga una chimenea para hacer galletitas con angelitos, que esté cerca del lago para poder hacer nuestros devocionales ahí, que tenga parqueo para poder invitar a gente a leer su Biblia a nuestra casa. Y fuimos específicos. Y de repente yo no me di cuenta que en mi corazón se despertó una ilusión.
¿Qué crees que pasó a la semana? Y como en fe habíamos llegado a orar y a pedirle específicamente a Dios, comencé a buscar en las redes sociales que venden casas si ya habían posteado la casa. No habían pasado ni 5 días, no había pasado una semana, o si mucho, había pasado una semana, pero días después de que oramos, llega la casa exactamente como se la pedimos a Dios, exactamente, de ladrillo, con árbol, en la esquina del lago, ya renovada, porque imagínate una casa desde 1969, todos los arreglos que habría que hacerle, la casa perfectamente decorada, acogedora, con las habitaciones que necesitábamos, con el área para nuestros hijos que estudian en casa, el área para grabar videos. Y le digo, Daniel, esta es la casa que hemos orado. Necesito que por favor comiences a aplicar para ver si calificamos para los beneficios que dan en Estados Unidos para quienes van a comprar su primera casa en este país. Pero yo no había preparado mi corazón para esa conquista. Y resulta que cuando la fuimos a ver, comenzamos a enterarnos de todos los requisitos habidos y por haber. Comenzamos a enterarnos que en ese momento la tasa de interés no estaba al nivel ideal y que, según lo que el presidente había anunciado antes de su elección, era una meta que iba a reducir. Entonces, ¿qué crees que pasó con Daniel al ver esta casa? El piso estaba desbalanceado porque ahí no habían instalado bien el piso de madera. Y fue lo primero que se fijó y de eso se agarró para decir no. Y de repente un temor del cual no nos habíamos preparado. Y entonces, al yo tampoco estar preparada, me entró el temor de, ¿y si esta casa es tan viejita y se cae? Pero por el otro lado era, Señor, pero no puede ser casualidad que te lo pedimos. No había ni una casa a la venta en esta área. Es específicamente como te la pedimos. Y resulta que ahí cuando el vendedor nos está explicando que por lo menos tenemos que tener 2 años de haber hecho nuestros impuestos aquí en Estados Unidos a cierto nivel de ingreso, comenzamos a darnos cuenta que la cosa se está poniendo más y más imposible. Y entonces ahí comienzo a ponerme de acuerdo con Daniel que el problema del piso, que no queríamos invertir porque ya el hecho de poner un enganche era una inversión de la cual sobrenaturalmente estábamos creyendo. Y ahí comienza a entrar el temor, la duda y la incredulidad. A la semana de haber visto esa casa, la casa se vende. La casa se vende. Y hasta hoy en la mañana estaba pensando, Padre, fallé esa misión, no me preparé, pero eso no significa que no me vas a volver a dar otra oportunidad. Y te quiero leer esta escritura porque vemos que las estrategias ya están en la escritura, pero cuando no profundizamos, cuando no nos sentamos a calcular el costo de esa torre que estamos por construir en fe, sanidad, restauración, restitución, sea lo que tú hoy estás enfocando tu mirada en la provisión sobrenatural de Dios. Hay también un tiempo para prepararte para recibir y mantener ese milagro, para que no cometas el error que yo cometí. Números 13 es cuando Jehová le habla a Moisés y le dice, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, esa tierra que Dios les estaba dando por conquistar. Pero no solo era para ir a ver y creer que la iban a recibir, era para prepararse en lo que ahí se encontraba. Mira lo que dice el versículo 18, observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. ¿Para qué? Para que ahí comiences a adiestrarte y la conquista no se interrumpa. En nuestro canal de Inspira YouTube tenemos recursos. Si tú estás preparándote para un milagro financiero, Josué Arrecis es el canal de YouTube que te recomiendo para prepararte a no perder esa conquista. Si tu matrimonio ha sido restaurado, tenemos ahí los roles del varón y la mujer. Si quieres sanidad, la mujer, Proverbios 31. Y ahí se me acabó el tiempo. Prepárate para esa conquista, para no dejarla a medio camino, porque Dios es fiel y Él hará. Él ya ha hecho en el nombre de Jesús.